On December 24th, 2024, a powerful storm battered the central coast of California, bringing with it heavy rains, flooding, and high surf. Libro del profeta Amós. 2500 años antes de Cristo fue escrita esta profecía. Y el profeta hablaba y decía en capítulo 5, versículo 8: Busquen al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor Dios Todopoderoso pone la firma. Ahora bien, dice que Dios saca las aguas del recio mar y las derrama sobre la tierra. Estamos vislumbrando los últimos días, los últimos tiempos en este último año 2024, unas inundaciones devastadoras en toda la faz de la tierra, en lo que es el continente americano, europeo, asiático, africano. Estamos viendo como nunca antes inundaciones a nivel global y que el mar se está embraveciendo cada vez más y que la amenaza latente de que el mar se desborde por completo en todas las costas a nivel internacional y destruya las grandes ciudades y los grandes edificios que están albergando a las orillas de las costas atlánticas. El Señor advirtió que tienen que buscar a Dios, tienen que someterse a Él, porque el relato bíblico dice: busquen a aquel que creó las Pléyades y el Orión, aquel que creó el universo. Busquen con sinceridad, con arrepentimiento genuino, con búsqueda intensa en el nombre de Jesucristo y doblegados al Espíritu Santo, obedientes a su voz y a su palabra bíblica. Pero los hombres no quieren oír, los hombres no quieren someterse, los hombres no quieren obedecer las palabras de que el Señor Dios Todopoderoso dejó a los profetas para que éstas se cumplieran. Y así como Jesús dijo que en los últimos días será semejante a los días en que vivió el profeta Noé. Noé profetizaba y declaraba que un diluvio iba a venir sobre toda la tierra, mas los hombres se burlaban de Noé y no quisieron hacer caso a las palabras del profeta. Por tanto, el diluvio se los llevó a todos. He aquí que Jesús dijo que antes de su venida será semejante a los días del profeta Noé. ¿Y cómo eran aquellos días? Aquellos días eran gente incrédula, gente que no toleraba la palabra de Dios, gente que repudiaba lo concerniente a Dios y a su palabra, gente que no quería obedecer ni someterse a ninguna palabra de autoridad suprema, hombres y mujeres que querían vivir una vida desalineada a la voluntad de Dios, hombres y mujeres que preferían el placer sexual libre como hoy en día lo hacen muchos en esta tierra. Estamos viendo una similitud en el tiempo en que vivió el profeta Noé y los tiempos actuales. Libertinaje en el sexo, sexo ilícito, sexo en lo cual los hombres hoy se deleitan y que cambian sus parejas por otras parejas para que así colmen la medida de su pecado y venga sobre ellos la destrucción repentina que dice también el libro de Judas en el libro de la palabra de Dios, la Biblia. Son las señales que anteceden al tiempo del fin, al tiempo final que Jesús declaró que iba a venir. Y Jesús mismo dijo que los hombres desfallecerán por el temor de las olas y la expectación que verán los hombres en toda la tierra. ¿Y por qué Jesús dijo el temor de las olas? Vemos el video, el oleaje embravecido. Pero esto es solo el comienzo de una gran catástrofe que vendrá sobre todas las costas atlánticas. Jesús dijo: el temor de las olas afectará a los hombres y desfallecerán porque no sabrán qué hacer, cómo luchar contra estos fenómenos, cómo luchar contra lo que pasó allí en Valencia, España, cómo hacer y cómo evitar estas cosas que son inevitables. Pero el Señor dice en su palabra en el libro del profeta Amós: busquen a Dios. Busquen a Dios con sincero arrepentimiento. Dios envió al profeta Jonás para que predique en Nínive el arrepentimiento, porque la palabra de Dios era sobre Nínive la destrucción total. Pero los ninivitas de aquellos días se arrepintieron a la predicación de la palabra del profeta Jonás y Dios no destruyó a los ninivitas de aquellos días la ciudad de Nínive. Hoy Dios no cambia su mensaje, hoy el Señor no cambia ni varía en sus palabras, sino que dice que todo hombre que se arrepintiere y le buscare de corazón será salvo.
Y el Señor dice en su palabra que en los últimos días todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero el apóstol Pablo dice, ¿cómo van a invocar a aquel que no conocen? ¿Cómo van a invocar a aquel que repudian? ¿Cómo van a invocar a aquel que no le obedecen? Por tanto, debemos obedecer. Este es el tiempo final. Las señales son evidentes en todo el mundo. Y la palabra de Dios declara las cosas que aún dan de venir en el libro del Apocalipsis. Nos volveremos al Señor con sincero arrepentimiento. Buscaremos su consejo y su dirección bajo el poder del Espíritu Santo. Abrazaremos la fe en Jesucristo. O seguiremos con el pecado, con la lascivia, con la idolatría, con la hechicería y con todas las mentiras que el diablo ofrece en este mundo. ¿Será que nos volveremos hoy al Señor? ¿Será que recapacitaremos y volveremos? Y digo a aquellos que han apartado el oído de oír, aquellos que ya no congregan en una congregación, aquellos que no profesan la fe en Cristo, que se alejaron, se apartaron por algún tipo de problema. Vuelvan a Cristo porque el tiempo se termina.